mis hermanos, y vamos a permitir que los pequeños y los adolescentes salgan a su clase del día de hoy. Vamos a buscar en nuestras Biblias Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Vamos a continuar con nuestra serie expositiva de mensajes de las cartas de Cristo a las 7 iglesias. Ya vamos un poquito más de la mitad, nos queda Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y concluimos con esta serie. Y bueno, pues como mencionamos, vamos a concluir este mes con esta serie. Al finalizar, el último domingo de este mes, vamos a tener mensajes sobre la Reforma con las solas que nos hacen falta. El domingo pasado tuvimos la primera sola escritura, recordando el mes de la Biblia. Por eso lo hicimos, aunque era septiembre. Empezamos a hablar sobre cuestiones de la Reforma. Y siendo octubre, que celebramos 506 años de la Reforma, bueno, vamos al último día, el último domingo de este mes, estaremos hablando de las solas restantes. Pero en este mes también vamos a estar concluyendo esta serie a Apocalipsis, y vamos a iniciar una nueva serie en noviembre. Así que les esperamos, mis hermanos, no falten. Vamos a iniciar con una oración, mis hermanos, antes de darle lectura al texto y de empezar con la introducción. Inclinen su rostro y vamos a orar a Dios y pedir su dirección. Amado Dios, te damos gracias, Padre, en esta hora y en este día por la bendición que nos das de estar aquí. Ahora de poder escuchar tu palabra, hemos entonado cantos para tu honra, para tu gloria. Te hemos dado a ti la adoración, oh Dios, porque tú lo mereces y queremos seguirlo haciendo, Padre. No solo en estas 4 paredes, sino con nuestra vida entera, Señor. Te rogamos y te suplicamos, oh Dios, que ahora, después de estos cantos, después de este recordatorio a través de esta santa cena, Señor, del recordatorio de tu sacrificio en la cruz, ahora, Padre, pasamos a la predicación de tu palabra para tu honra y para tu gloria, oh Dios. Te pedimos y te suplicamos, Señor, que nos ayudes. Clamamos a ti, Señor, porque tú nos dirijas, porque tú nos guíes, oh Dios. Nos reconocemos, Señor, que somos faltos delante de ti, Padre. Reconocemos que sin ti no somos nada, Señor, y que sin tu Espíritu Santo estas cosas que tú has revelado en tu palabra, Señor, no podemos entenderlas. Por eso clamamos a ti, Señor. De la misma manera yo, Padre, úsame como un instrumento en tus manos solamente, Señor, y guárdame, Padre, de hablar aquello que sea de mí, Señor, y no de ti. Líbrame de no hablar tu palabra, Señor, sino todo lo contrario, Señor. Solo úsame como ese instrumento en tus manos para expresar lo que tu palabra enseña, lo que tu palabra dice, Señor. Con reverencia, Padre, con amor, con temor a ti, oh Dios, te lo pedimos, recibir tu palabra y aplicar a nuestra vida lo que ella enseña. Te lo pedimos y te lo rogamos con todo nuestro ser, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, antes de leer el texto, vamos a dar una breve introducción de lo que era Sardis. Sardis, esta iglesia que vamos a leer el día de hoy. El contexto general de la ciudad para poder entender lo que Cristo dice a esta iglesia. Sardis estaba construida en 2 lugares en cierta forma, uno fundado sobre una meseta, que por la construcción de la meseta pues no daba espacio para poder, por la forma en la que estaba la meseta no daba espacio para extenderse, de manera que se extendió la ciudad a las faldas de la meseta. Era una de las ciudades más poderosas en sus principios, y era una de las ciudades más ricas del mundo antiguo.
Una de las razones por la riqueza y por la prominencia que tenía esta ciudad era la seguridad que tenía, pues estaba construida en una meseta donde bueno, pues se elevaban 700 metros, cerca de 700 metros por encima del valle que estaba por abajo, construido en este lugar donde se había extendido esta ciudad, y esto hacía que esa ciudad fuera casi impenetrable, fuera casi imposible de escalar por estas grandes murallas que tenía. Creso, rey de Lidia, el lugar donde estaba Sardis era Lidia, se llamaba esta región, en el 560 al 546 antes de Cristo. Creso forma parte de la historia de esta ciudad, este gobernante que se decía de él en cierta forma que todo lo que tocaba se convertía en oro. Era un rey, un gobernante muy rico, demasiado rico, en extremo rico. Además de que en la ciudad de Sardis se decía que incluso en los lagos, en los ríos se podía encontrar oro. Era una ciudad demasiado rica. Había oro en los ríos y joyas en la ciudad, y con esta fortaleza, bueno, era una ciudad que se consideraba impenetrable, que se consideraba una ciudad con una riqueza impresionante. Pero bueno, digo que era casi impenetrable porque, bueno, en esta gran muralla, lo alto donde se encontraba construida la ciudad, la realidad es que fue como que, o se convirtió en el punto débil de la ciudad. La gente de esta ciudad, el gobernante mismo, el ejército, quienes cuidaban, quienes custodiaban la ciudad, se confiaron. Se habían confiado de la riqueza del lugar, habían sido arrogantes sobre esta ciudad porque dijeron que era impenetrable, que nadie podría entrar. Su riqueza y la prominencia de esta ciudad los hizo arrogantes. Y bueno, esto llevó a varias conquistas de la ciudad. Estos lugares que ellos creían que nadie podría escalar, bueno, terminaron escalándolos. Primero, fue tomada por Ciro el Grande, el que conocemos de la Biblia, en el año 549 antes de Cristo. Olvidaron de fortificar ese punto débil que era pues donde ellos creían que nadie pasaría por ahí, una pequeña quebrada que había en ese lugar. Ciro aprovechó esta falta de seguridad que tenía este lugar ahí, y con sus buenos escaladores que tenía pudieron tomar la ciudad de noche y por sorpresa. Fue la primera conquista de esta gran ciudad, y fue la conquista cuando estaba Creso, el rey de Lidia. Dice Jorge Ruiz de Santayana: quien olvida su historia está condenado a repetirla. Y bueno, pues así fue con esta ciudad de Sardis. Sucedió esta primera conquista por Ciro, sucedió en el gobierno de Creso, pero posteriormente pareciera que ellos se olvidaron de esto, y pensaríamos que después de que sucedió esto, bueno, pues fortalecieron a lo mejor esas murallas, pusieron guardia en esos lugares estratégicos donde probablemente pudiera entrar alguien, pero no lo hicieron. Hubo una segunda después de 3 siglos de esta oscura historia. Fue tomada una vez más por sorpresa por Antíoco III, Antíoco el Grande, en el 2018 antes de Cristo. ¿Y cómo fue tomada? De la misma manera. Ellos tenían fortificado con cierta seguridad en los lugares donde donde eran entradas, pero una vez más dejaron libre este lugar, algún lugar donde pudieron escalar y pudieron volver a conquistar la ciudad. La ciudad fue haciéndose, después de todas estas conquistas, la ciudad fue haciéndose más importante, ya ahora bajo el dominio de Roma. Y aunque la fundación de Pérgamo le fue restando importancia, ya la realidad es que la recuperación de la ciudad no fue al 100%, no fue total. Después de estas conquistas ya no se recuperó como antes la ciudad. Pero bajo el gobierno ya y el dominio de Roma, pues bueno, ahí en medio de estas ciudades, Éfeso,
Tiatira, Pérgamo, también Sardis, que ya estaban bajo el dominio de Roma, bueno, fueron recuperando la ciudad. Pero Pérgamo ganó más importancia incluso que Sardis, porque Sardis ya no se recuperó. De ser la gran ciudad que era en el año 17 de nuestra era, fue destruida casi totalmente por un violento terremoto, algo que también les tomó por sorpresa. Sardis. Hacia el año 26 o 27 ya estaba reconstruida la ciudad gracias al emperador Tiberio, y en agradecimiento a esto se quiso hacer, como lo hemos venido hablando, un templo para el culto al emperador, en agradecimiento a Tiberio, que pudo reconstruir esta ciudad, pero una vez más, no con el esplendor que había tenido la ciudad. Pero la realidad es que el favor de esta construcción del templo para darle culto al emperador le fue dado a Esmirna y no a la ciudad de Sardis, por lo mismo, porque ya no era lo que era la ciudad. Sin embargo, se le permitió hacer levantar algunos templos a la madre de Tiberio, que era Livia, a la madre del gobernador que había reconstruido la ciudad, pero no para el emperador. Esto nos deja ver y nos deja mirar ya la decadencia que todas estas cosas habían causado en la ciudad. Predominaba el culto a Ceres, la Demeter, que significa la madre de los dioses, que era la diosa de la fertilidad, atributo a la fertilidad. Entonces, para el tiempo en que Juan, el apóstol Juan, escribió estas cartas, Sardis ya había decaído rápidamente, ya estaba en decadencia, ya no era esa gran ciudad que todos conocían, esa gran riqueza que tenía, ya no era esa gran ciudad que se destacaba por esas grandes murallas impenetrables. En sus tiempos de esplendor, Sardis era renombrada por sus industrias de lana, de tintorería, y sus habitantes tenían la fama de licenciosos y arrogantes. ¿Por qué? Porque tenían esa confianza tanto en la riqueza de la ciudad como en lo impenetrable de la ciudad. Eran arrogantes, se habían vuelto arrogantes porque creían que vivían en una ciudad, así como esas ciudades que a veces uno quiere irse a vivir porque son, parecen prominentes, parecen bonitas, parecen todo eso. Bueno, así era esta ciudad, pero decayó totalmente. Y algunos dicen, no, pues es que cuando Estados Unidos era lo que era, algunos no, pues yo vivo en Estados Unidos, tengo familiares que viven en Estados Unidos, algo así era. La arrogancia de una buena nación, de una buena ciudad, de una ciudad que representaba riqueza, que representaba seguridad, ya no lo era. Y esto hizo arrogantes a los que estaban ahí. Esta ciudad está hoy en ruinas, hoy en día está en ruinas, y solo queda un pueblo llamado Sart, al lado de esas viejas ruinas que eran Sardis. Vamos aquí a Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 6, y vamos a darle lectura a lo que escribió Cristo a esta iglesia. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tenemos en el versículo 1, y mi hermano, yo no sé si en el estudio que hemos llevado ya, en las predicaciones que hemos llevado ya de estas cartas, lo hemos mencionado, pero yo no sé si nos hemos identificado con algo,
o simplemente hemos pensado y hemos creído que pues es que fueron escritas para aquel entonces. Esto no tiene nada que ver conmigo. No, ya lo hemos mencionado, mis hermanos, esto tiene que ver todo con nosotros. Tiene que ver todo con nosotros, y este mensaje a estas 7 iglesias era representativo a todas las iglesias de todas las eras. De manera, mis hermanos, que vamos poco más ya de la mitad, y hemos de reflexionar, mis hermanos, qué de esto aplica a cada uno de nosotros y qué de esto nos aplica como iglesia. No es un juego, es el mensaje de juicio de Cristo a las 7 iglesias. Es un juicio a estas iglesias, 2 de ellas que salieron libradas de este juicio por haber andado conforme a lo que Dios quería. Y miremos esta carta a esta iglesia que es dura, mis hermanos. Es dura en sí misma. He titulado este mensaje Sardis, la iglesia moribunda. Hemos hablado de la Éfeso, la iglesia que perdió su primer amor. Hemos hablado de Esmirna, la iglesia fiel. Hemos hablado de Pérgamo. Es bonito escuchar Esmirna, la iglesia fiel, es extraordinario. Es triste escuchar la Éfeso, la iglesia que perdió su primer amor. Es triste escuchar Pérgamo, la iglesia que no aborreció lo que Cristo aborrecía. Es triste escuchar Tiatira, la iglesia que toleró el pecado. Es triste escuchar Sardis, la iglesia moribunda. ¿Cómo estamos? Empieza Cristo Jesús, como con todas las otras cartas, esta presentación. ¿Quién es el que envía la carta? El que escribe la carta se reconoce y se identifica de la siguiente manera. El ángel escribe al ángel de la iglesia que está en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Hemos visto cómo las formas en las que Cristo se reconoce a cada iglesia tienen algo que ver con lo que ha de decirles. Esta no es la excepción. Como ya mencionamos, y también recordamos que muchas de las cosas, o todas de las cosas, como Cristo se reconoce a las iglesias, fue la visión que Juan vio. Y ya hablamos muchas de estas cosas, por eso no voy a ahondar mucho en ello. Como mencionamos cuando hablamos sobre esto que Juan vio en la visión, esto no sostiene la herejía que muchos han sostenido, los 7 espíritus, que son 7 espíritus santos, ¿no? Eso es una herejía y esto no lo sostiene. Estas personas que creen esto se basan en este verso, pero no es así. Una vez más, tenemos el número 7 que representa plenitud de Dios, de Cristo, y en este caso del Espíritu Santo, lo completo. Aquí refiriéndose a esa plenitud del Espíritu Santo, del Espíritu Santo de Dios, que representa el conocimiento de Dios. Aquel a quien no se le puede ocultar nada, aquel que todo lo sabe, aquel que todo lo ve, aquel que todo lo conoce, aquel que está rodeando el mundo y mira a todos los habitantes de la tierra. Por eso es aquel que puede decir: yo conozco tus obras, yo conozco esta plenitud que es representado en el número 7, que es algo completo. Esa plenitud de aquel que todo lo conoce, que todo lo ve, aquel del que no se puede ocultar nada, aquel que sabe la palabra de nuestra boca y la que hemos de decir antes de que esté en nuestra boca, dice el Salmo 139. No es poca cosa, mis hermanos, que Cristo se presente, se identifique a la iglesia de Esmirna de esta manera. No es poca cosa. Porque siendo una iglesia que estaba moribunda, que estaba por morir, siendo una iglesia que estaba de esta forma, la realidad es que estaba de esta forma porque estaba ignorando al Espíritu que da vida, al Espíritu que es vida. Dice Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. Cristo Jesús hablando dice: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Espíritu da vida
y las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, que es también lo otro que Cristo Jesús se identifica. Por un lado se identifica el que tiene los 7 espíritus de Dios, el que todo lo ve, el que todo lo conoce, el que está completo, plenitud, el que es pleno. Se habían olvidado esta iglesia del espíritu que da vida. Pero sigue diciendo, y las 7 estrellas, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, recordemos la visión que vio Juan, y nos da la misma Biblia nos da la interpretación que esas 7 estrellas eran los ángeles. Bueno, hemos ya hablado que en lo personal yo veo más que seres celestiales, y no es porque yo lo piense, es lo que a lo largo de la historia los teólogos han visto, 2 posibilidades, que unos fueran ciertamente ángeles, seres celestiales, y otra que son los pastores de las iglesias, los líderes de las iglesias. Y esto para mí tiene más sentido que seres angelicales, Entonces, siendo de esta forma, siendo de esta manera, estos mensajeros fueron nombrados, los pastores que fueron puestos en las iglesias, los pastores que fueron puestos en la iglesia de Sardis, fueron nombrados para proclamar la palabra que genera nueva vida dentro de las iglesias, para predicar la palabra de Dios que Cristo Jesús ya había dicho: el Espíritu Santo es vida del que Sardis se había olvidado, y las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida también. Y era vida lo que esta iglesia necesitaba. Esta iglesia que estaba muriendo era vida lo que necesitaba. Por lo tanto, podemos pensar que se habían olvidado de la fuente de vida, de ese Espíritu Santo que habita en el creyente, de esa palabra. Probablemente se predicaba la palabra, pero no la palabra que debía ser, que daba vida. Sardis se había olvidado de eso. Por eso esta identificación de Cristo. Y sigue diciendo en el versículo 1: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. A diferencia de las otras iglesias que recibieron un cierto halago al inicio, después de la identificación de Cristo Jesús, con Éfeso, ¿qué le dice? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, tu paciencia. Con Esmirna, la iglesia fiel. Con Pérgamo, yo conozco tus obras y dónde moras, que no es fácil la persecución, lo que estás viviendo, no es sencillo. Yo conozco tus obras, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Aunque también lo que le dijo fue duro, tanto a Éfeso como a Pérgamo. A Tiatira, yo conozco tus obras y amor y fe, al contrario de Éfeso. Éfeso tenía obras, pero no tenía amor al hacerlas. Había perdido su primer amor. Tiatira tenía amor, pero su exceso de amor le llevó a tolerar el pecado también, al igual que Pérgamo. De manera que empieza a decirles cosas buenas. ¿Usted se imagina, mis hermanos, la expectativa de esta iglesia? ¿Puede imaginar lo que esta iglesia esperaba? Si es cierto lo que se dice, que estas cartas pasaron por todas estas regiones, vimos el mapa, cómo estaba Éfeso, cómo estaba Esmirna, cómo estaba Pérgamo, y así iban. Se dice que todo Apocalipsis pasó a todas estas iglesias, y que todo Apocalipsis fue leído en estas iglesias. De manera que si las cartas de Éfeso fueron leídas también en Esmirna, la carta de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira fueron leídas en todas estas iglesias, y si en Sardis fue leída las cartas que también fueron a estas iglesias, ¿se imagina la expectativa que tenía esta iglesia? No, pues si de Éfeso dijo que sí les dijo cosas malas. Pero pues primero empezó como que con algo tranquilo, ¿no? Pues igual a nosotros nos va a ir bien. Y con la arrogancia que esta iglesia tenía, porque creían, porque tenían nombre, tenían la fama de que estaban vivos. Ellos decían: no, pues imagínate, estamos bien vivos, estamos haciendo las cosas bien. Y que empieza: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Oh sí, tienes nombre de que vives, y aquí estoy.
¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue, Señor? Dime. Pero estás muerto. Uf. Uf. Era una ciudad aquí. Fíjese, hermano, que es curioso. La, lo que la ciudad pasó y lo que la iglesia pasó. La ciudad estaba llena de personas de orgullo, de arrogancia, de egocentrismo por la gran ciudad que fueron, por su riqueza, por sus murallas, porque era impenetrable. Eso los hizo arrogantes. De la misma manera, la iglesia de Esmirna tenía arrogancia en su corazón por lo que un día llegaron a ser. Sin duda, por lo que Cristo les dice, Esmirna llegó a ser una iglesia, una buena iglesia, una iglesia que buscaba de Dios, una iglesia que tenía una comunión con Dios, una iglesia que oraba, una iglesia prominente en ese sentido. La Nueva Versión Internacional dice: tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Seguramente Sardis tuvo un tiempo de esplendor, por así decirlo, como iglesia, pero ahora solo quedaba la apariencia. Al igual que la ciudad, estas conquistas que tuvo ya no se pudo recuperar. Este terremoto que destruyó la ciudad completamente, sí, la reconstruyeron, pero ya no era la ciudad que era. Tanto que ni siquiera se le permitió construir un templo para la adoración al emperador. No era la ciudad que decía ser ya. No era la ciudad que aparentaba, que en algún momento fue. La iglesia sucedió lo mismo. No era ya la iglesia que había sido. ¿Ha visto esos comerciales? ¿Cómo se siente usted cuando ve esos comerciales de, no voy a decir marcas, pero de hamburguesas que a uno se le antojan? O sea, en el comercial la ponen así bien rica, se le cae la catsup y se ve bien buena la hamburguesa. Y llega y pide la misma hamburguesa y es una cosa aplastada de este tamaño. ¿Qué siente? Pues así, pues ¿qué pasó? Bueno, es un poquito vaga la analogía, pero mi hermano, oh, qué decepción para la iglesia. Oh, qué decepción, tienes fama de estar vivo, es solamente la apariencia, es solamente el cascarón, pero en realidad estás muerto. Sardis vivía de las glorias pasadas, de recuerdos antiguos. Múltiples veces, mis hermanos, y yo no sé si usted ha escuchado a personas, a iglesias, decir: es que yo antes servía, yo antes predicaba, íbamos y nos íbamos y yo me iba con el pastor, íbamos hasta quién sabe dónde y predicábamos, íbamos a la cárcel, íbamos a esto y el otro, hacíamos esto, hacíamos el otro, llegábamos a tal hora, llegábamos puntuales. Y ahora, no, pues eso era antes. Y ahora, personas, iglesias que viven del pasado, que viven de lo que hacían. Yo serví con niños y era de gran bendición. Y cuando se hacían los campos de verano y estaban bien grandes y íbamos y todos servíamos y la unidad. Y ahora, fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Exteriormente no parecía haber nada reprochable. Y ellos, al escuchar esto, yo creo que por eso Dios tuvo algo bueno que decir. Lo vamos a ver en un momento. Pero no fue dicho inicialmente porque hubiera alimentado el ego, el orgullo de esta iglesia. Exteriormente no parecía haber nada reprochable. Estas palabras pegaron directamente a la arrogancia de esta iglesia. Con esa arrogancia que tenían de vivir en su pasado, ellos se percibían bien. En su mente seguramente imaginaban: yo conozco tus obras y que permaneces fiel y que sirves y que haces las cosas con ánimo. Yo creo que ellos esperaban algo así.
Pero no fue así. Tienes nombre, tienes fama de que estás vivo, pero estás muerto. Y es que, mi hermano, una vez más, ¿cuántos de nosotros pudiéramos estar en una situación así? ¿Cuántos de nosotros podríamos pensar, pues yo estoy bien, pues yo vengo, yo estoy aquí, yo sirvo, yo hago? Y que Dios pudiera decirnos algo así. No se mencionan enseñanzas falsas como en otras iglesias. Problemas personales, problemas eclesiásticos, persecuciones que apremien. Mi hermano, se dice por ahí, cuidado con que vaya bien tu vida o la iglesia. El que todo vaya bien no es señal de que todo marche realmente correcto. De hecho, es totalmente lo contrario. Probablemente el que todo vaya bien, en realidad es de que todo está marchando mal. Porque esta iglesia no tenía persecución. Si se dan cuenta, de todas las demás iglesias hemos hablado de que tenían persecución, de que en ese lugar, habiendo culto al emperador, los cristianos decían, no, nosotros no vamos a hacer eso. Y por eso los mataban y por eso los perseguían. Pero en esta, mis hermanos, les acomodó que no hubiera culto al emperador. Pero aún así, si ellos hubieran hecho todo lo contrario, también habrían sido perseguidos. Pero esta iglesia no fue perseguida. Esta iglesia no fue perseguida de ninguna manera. Esta iglesia estaba tranquila, porque habían adoptado la vida del mundo. Segunda de Timoteo, mira lo que dice Pablo a Timoteo en su capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, ¿qué dice? Padecerán persecución. Esta iglesia creía vivir piadosamente, pero estaba tranquila. Y es que en el contexto en el que estaba desarrollada esta región, como lo hemos visto ya, el contexto en el que fue escrita estas cartas, la iglesia estaba siendo perseguida. Algunos pudieran pensar, bueno, es que pues no había persecución. Bueno, si no había persecución, pues probablemente la razón por la cual no fueran perseguidos era porque no había persecución. Pero había persecución y esta iglesia no estaba siendo perseguida. ¿Por qué? Porque había adoptado la vida del mundo. Y segunda de Timoteo dice, ellos creían vivir piadosamente y en un contexto de tribulación, ellos no tenían tribulación, algo estaba pasando, algo extraño, porque el que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Ellos tenían una apariencia de piedad, pero negaban la eficacia de ella, como dice también Pablo a Timoteo. Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, ¿qué más? Sino que padezcáis por Él. Ellos vivían en ese contexto y no estaban siendo perseguidos. Era un privilegio padecer por Cristo. Era un privilegio padecer por Él. Aquello para lo que algunos era un privilegio padecer por Cristo, ellos se habían perdido de ese privilegio porque habían preferido satisfacer sus necesidades, ponerse un cascarón de piedad y no serlo. Satisfacer al mundo y sus placeres. Pero ¿sabe qué era lo peor? Que no se habían dado cuenta. Eso es lo peor. Que podamos estar aquí, mis hermanos, que podamos venir, que podamos cantar, que podamos incluso cerrar ojos y levantar manos. Y que no nos demos cuenta que estamos muertos, que estamos muriendo o que estamos muertos. Ellos no iban en contra del mundo. En lugar de que ellos, como luz, como sal, que es la iglesia, que como iglesia hemos sido llamados a ser, permearan al mundo, el mundo había permeado sus vidas. Era una iglesia inofensiva para Roma. No era como Esmirna, la iglesia fiel que predicaba a Cristo, que en medio de eso predicaba a Cristo y en medio de ello no le decía Señor al César.
y que por eso eran perseguidos y muertos. Ellos se oponían a decir que el César era el Señor. Era una iglesia que había que matar para callarla. Esta era una iglesia inofensiva porque permanecían callados. No, pues mira, aquí estamos nosotros, nuestras cuatro paredes, aquí cantamos, aquí glorificamos, pero aquí nada más nos quedamos. De manera que el problema de esta iglesia no eran los problemas, sino la ausencia de ellos. Matthew Henry, el comentarista, dice: era una iglesia pacífica con la paz propia de los cementerios. ¿Qué hay en un cementerio? Muertos. Si usted quiere vivir tranquilo, ponga su casa al lado de un cementerio y no va a escuchar ruido de nada. Matthew Henry era una iglesia pacífica con la paz propia de los cementerios. Estaba muerta. Hendrickson, también el comentarista, dice: gozaba de una buena reputación que no merecía. Esta serie de mensajes, mis hermanos, una vez más, no es para que pasemos por alto esto, sino que todo lo contrario podamos pensar: oh Dios, ¿seré yo uno así? ¿Seré yo uno que tiene apariencia de vida? Aquí estoy, Señor, te amo, gloria a ti. Pero que en realidad estamos muertos, estamos muriendo. Porque seguramente esta iglesia servía, o no seguramente, de hecho lo hacía. Pero Dios, aún en esto, le dice: afirma las otras cosas que estaban por morir. Por eso creemos que era una iglesia que servía, por eso creemos que era una iglesia que hacía las cosas, aún servía, aún practicaba sus dones o lo que ellos hacían, aún lo hacía. Porque Cristo Jesús, ahorita lo vamos a ver, les dice: afirma las otras cosas que están por morir, porque no ha hallado tus obras perfectas. Pero también eso que ellos hacían y la forma que servían era pura apariencia. Pero lo hacían, pero no era suficiente, porque no lo hacían como debían de hacerlo. Siendo una iglesia que se sentía que todo iba bien, seguramente su servicio, también ellos sentían que era el adecuado. También ellos sentían que era el que era bueno, que estaba bien. Creían en la salvación por obras. Habían pasado a creer ahora en una salvación por obras, porque servían. Pero no era así. Estamos bien delante de Dios porque hacemos obras. Ya nos ganamos el favor de Dios el día de hoy. ¿Cuántos pensamos así? Ya vine, ya llegué, ya asistí, ya serví. Pues se debe sentir el complacido con lo que hice. No, mis hermanos. Mateo 7, 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y mire que los que le dijeron que hicieron lo que hicieron, no hemos predicado, no hemos sanado, no hemos echado fuera demonios en tu nombre, no hicimos esto, no hicimos el otro. Nunca. ¿Quién eres tú? Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Ellos hicieron, Esmirna hacía, pero sus obras no fueron halladas perfectas, porque en su corazón estaba ese cascarón de apariencia. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Vamos a ver el remedio. En 2:3, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esmirna está en ruinas el día de hoy.
No se sabe nada de la iglesia, de hecho no se sabe nada de ninguna de las iglesias. Solo el 0.2% son cristianos ahí. Cristo da a esta iglesia 5 imperativos. Sé vigilante, afirma las cosas, acuérdate, guárdalo y arrepiéntete. Son imperativos, no hay opción. Vamos a ver, sé vigilante. Si la ciudad, es impresionante que la similitud con la ciudad, la similitud entre la iglesia y la ciudad. Si la ciudad había caído, había sido conquistada en 2 ocasiones. Y bueno, un terremoto cae por sorpresa a cualquiera, pero también les cayó por sorpresa. Pero aquel que no se prepara, bueno, también era una iglesia, una ciudad que no estaba preparada para eso, pero bueno, sé vigilante. Ellos no vigilaron. Cristo de alguna manera compara lo sucedido con la ciudad porque ellos iban a entender lo que estaban viviendo. Sé vigilante, vela. Esta ciudad había caído porque no habían vigilado todos los lugares donde podían penetrar para conquistar la ciudad. Bueno, la iglesia estaba muriendo porque no fueron vigilantes y dejaron que el enemigo, las corrientes, los pensamientos del mundo, la satisfacción de su vida entrara y penetrara en la iglesia. Que el mundo penetrara a la iglesia, no que ellos permearan a la iglesia, sino que el mundo permeara que la iglesia permeara al mundo, sino que el mundo a la iglesia. De manera que ellos no fueron vigilantes y de igual forma que la ciudad penetraron sus corazones y el mundo conquistó sus corazones. Vivían del pasado, porque habían olvidado la exhortación de 1 de Pedro 5:8, sed sobrios, velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Velad, estar atentos, hey, despierta, pon atención. Ellos habían dejado su comunión con Dios, dejado de orar, de escudriñar su palabra. Como decíamos el domingo pasado, no, yo vengo a recargarme los domingos. No, ellos se iban a recargar los domingos para que la batería se bajara en la semana, lejos de estar conectado a Cristo durante toda la semana para tener la batería al 100% durante toda su vida y todo su caminar. Se habían conformado. Su vida, que era una vida que tenía que glorificar a Dios, no era esa vida. Servían, pero se servían para ellos mismos, para su ego, para su orgullo, para su arrogancia. 1 de Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. El Señor les pide, sé vigilante, velad, mira, pon atención, despierta. Si tienes un cascarón de que vives y estás muerto, despierta. Estás moribundo, despierta, porque aún puedes hacerlo. Sé vigilante. La segunda cosa, el segundo imperativo que les dice, afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Había en la iglesia obras, pero estaban vacías de fe, de amor, de servicio real, de esperanza. Habían presentado obras, pero no perfectas. Servían, pero no perfectamente. Lo hacían para ellos mismos. Esto me lleva a la historia de los israelitas cuando ofrecían sacrificios a Dios. Dios ordenó en Deuteronomio 15:21, si no es un sacrificio perfecto físicamente, no me lo entregues, no lo ofrezcas. ¿Y qué terminó haciendo el pueblo de Israel? Malaquías 1:8, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? El pueblo de Israel parecía vivo, pero estaba muerto ya. Ofreces un sacrificio ciego de las formas en las que Dios ordenó, no lo hicieras, y no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo también? Preséntalo pues a tu príncipe, a tus reyes,
les das lo mejor, pero a mí me das las sobras de lo que no mandé. Preséntalo a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? Si no eres capaz de presentarle a tu príncipe lo malo porque no se va a agradar de ti, ¿por qué a mí sí lo haces? Es lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel. A nosotros se nos ha dado una instrucción también, Romanos 12:1. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque este es vuestro culto racional. ¿Cómo nos presentamos ante Dios? Como vivos, con apariencia de vivos como la iglesia de Sardis, pero estamos muriendo. Tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Del mismo modo, los cristianos en Sardis tenían que presentar sus obras delante de Dios como sacrificios perfectos. Y fue lo que Dios les reprochó, lo que Cristo les reprochó. Afirma las cosas y les dice algo importante, les dice algo serio también. Afirma las cosas que están por morir. Si tú estás con un cascarón de que vives, pero estás muerto y que tú crees que eres el cristiano por excelencia, pero por dentro estás muerto, te estás muriendo, afirma las cosas porque esas cosas también están por morir. Tus obras, tu servicio que tú estás presentando es como esos sacrificios que presentaba el pueblo de Israel, cojos, defectuosos, y esas cosas también están por morir. Estás moribunda. ¿Cómo nos presentamos ante Dios, mis hermanos? ¿Cómo lo hacemos? Regularmente mencionamos, hagamos todo para la gloria de Dios, como lo dice su palabra. Sea que comamos, sea que bebamos, hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Hacemos todo para la gloria de Dios? ¿De verdad lo hacemos? Tercer imperativo, recuerda lo que has recibido y oído. El domingo pasado, como hablamos de sola escritura. Paraos, Jeremías 6:16, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Volver a las sendas antiguas, recuerda lo que has recibido y oído. Acabamos de recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Volver a las sendas antiguas es recordar, no al futuro, no a lo desconocido. Y por si acaso también ahí en Romanos 12:1 y 2 dice, no os conforméis. Después de decir Pablo, por las misericordias de Dios, presenta tu cuerpo por quien Dios ha sido contigo, por quien Dios ha sido de enviar a su Hijo Jesucristo a morir por ti, para darte vida eterna. Por esas grandes misericordias tú puedes presentarte a Dios de esa forma. Pero recuerda lo que Él hizo por ti para que tú puedas presentarte así. No te conformes a este siglo, no tienes que recordar o tienes que sacar nuevas cosas, no tienes que recordar lo que te fue enseñado para que no te conformes. Eso mismo es regresar a las sendas antiguas, recordar lo que era antes. No el futuro, no lo desconocido, no a descubrir nuevas cosas. Le dice a la iglesia, recuerda lo que en tus días de plenitud escuchaste de la palabra, tráelo a la mente, pero no solamente lo traigas a la mente, sino ponlo por obra. Cuando he sido tentado, y yo creo que todos hemos sido tentados en algún momento a mentir, cuando yo he sido tentado a mentir, viene a mi mente y recuerdo, primeramente pues no fallarle a Dios. Recordar de saber que Dios me está viendo, que Dios sabe todo y conoce todo y que yo no quiero fallarle a Dios. Eso es lo primero que me recuerdo. Pero otra de las cosas que me recuerdo, yo le he enseñado a mi hija a no mentir, porque yo haré lo que yo le he enseñado a ella a no hacer. Recuerda lo que oíste al recibir el mensaje de salvación.
con sus promesas, sus privilegios, pero también con las exigencias de ser un verdadero discípulo, porque es bonito recordar el Evangelio, es bonito recordar la Santa Cena y lo que Cristo hizo por nosotros, pero no las exigencias. No, esas no. No, las exigencias también. Esta iglesia no fue de la noche a la mañana que cayó. Una caída, mis hermanos, en el creyente o en una persona que se dice ser creyente y no lo es, no pasa de la noche a la mañana. No, esto ya llevaba tiempo. Ellos permitiendo en sus vidas y en sus corazones cosas que no debieron permitir. Enemigos dejaron escalar como en la ciudad, en esas murallas de su corazón, dejaron escalar enemigos que penetraron la ciudad, que penetraron su corazón. No fue de la noche a la mañana su caída. Recuerda lo que algún día recibiste y oíste. Pero sobre todo, mis hermanos, debemos recordar. Esta iglesia estaba invitada a recordar eso y nosotros estamos invitados a recordar eso. ¿De dónde Dios nos sacó? Recuerda lo que Cristo hizo por el pecador. Por eso debemos estarnos predicando el Evangelio a nuestras vidas constantemente. Primera de Pedro 1, 18 al 21. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Esa riqueza de la ciudad no era lo más importante. No con cosas físicas como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Recuerda eso. Recuerda de dónde Dios te ha sacado. Recuerda por qué haces las cosas. Recuerda por qué sirves. Recuerda a quién sirves. Recuerda a quién adoras. Recuerda a quién adoras saliendo de estas cuatro paredes. Recuerda de quién recibiste tu trabajo. Recuerda de quién recibiste lo que tienes, tu casa, tu hogar, tus hijos. Recuerda todo. Cuarto imperativo: y guárdalo. No basta con recordar. Recordamos muchas cosas constantemente, pero una cosa es recordarlo, pero no se da al siguiente paso, no se guarda, no se lleva a la práctica. Jesús no dice que la palabra de Dios deba de ser conservada y protegida en un anaquel o en una gaveta, sino que sus enseñanzas deben ser llevadas por obra. Deben darse a conocer, deben seguirse, deben obedecerse. Recuerda muchas cosas que en la palabra de Dios podemos ver de recuerda. Una de ellas: sed santos. Primera de Pedro 1:16, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Porque cuando yo recuerdo lo que su palabra nos dice, sed santos, ahora yo lo puedo guardar en mi mente y en el corazón. Y si yo lo he guardado en mi mente y en mi corazón, no hay mente que el enemigo conquiste y no hay cosa que el corazón no lleve a la obediencia. Porque la palabra de Dios abunda en nuestros corazones, abunda en nosotros, como lo dice Colosenses 3:16. Cuando yo recuerdo lo que dice su palabra, como esto: sed santos porque yo soy santo, lo guardo en mi mente y en mi corazón, no hay mente que el enemigo pueda conquistar. Y no hay cosa que el corazón no lleve a la obediencia. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El problema es: ¿de qué nos estamos llenando? Si la exhortación es recuerda y guarda, ¿cómo vamos a guardar si no tenemos nada que recordar? Si no leemos la Biblia, si llenamos nuestra mente de series, de películas, de cine, de infinidad de cosas que no convienen, ¿qué voy a recordar? ¿Qué voy a guardar? Me voy a acordar del capítulo 5 de la serie de tal y qué pasó y de los personajes y de todo, pero no me voy a recordar de otra cosa.
No voy a recordar que del corazón mana la vida y que es lo que debo de guardar. ¿De qué estamos llenando nuestra vida? ¿Cómo vamos a guardar si no tenemos nada que recordar? El quinto imperativo: arrepiéntete. El arrepentimiento era la única salida de la indiferencia en la que se hallaba esta iglesia y el único modo de evitar la ciertísima amenaza de Cristo Jesús. Oh, el Señor los amenazó, sí, es el único que puede hacerlo. Si no cumplimos, si la iglesia no cumplía lo que Él determinaba. Arrepiéntete, no era una opción. Estos 5 imperativos no eran una opción para la iglesia, no es una opción para ti y para mí. Aquí esta palabra implica convertirse si no eran creyentes, porque era posible, muy posible. Había una gran posibilidad de que fueran creyentes, que fueran personas inconversos que decían ser creyentes, pero en realidad no lo eran. De manera que esta palabra arrepiéntete significa, o la palabra que está aquí en griego implica esas dos cosas. Arrepiéntete para salvación o arrepiéntete para volver a Dios, si eran creyentes y se habían alejado. Un cambio de mente, un cambio de vida. Los 4 anteriores imperativos estaban estrechamente relacionados a este, estaban sujetos a este. No has velado, no has afirmado las cosas, no has recordado, no has guardado, arrepiéntete. Estaban sujetos a estas. Pero si me doy cuenta, hermano, en mi camino que mi vida no evidencia que realmente soy cristiano, ¿qué hago? Bueno, lo mismo que haría cualquiera. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Si yo he pensado que soy cristiano y no lo soy, ¿qué hago? Ven a Cristo. La solución es la misma. La solución es la misma para aquel que dice ser cristiano y no lo es y se da cuenta, como para el inconverso que sabe y conoce que no es creyente. Es la misma solución, ven a Cristo. No hay que preguntar, pero es que viví, pero es que ¿qué pasó? Yo hice mi confesión de fe, yo levanté la mano, yo dije que quería ser cristiano, repetí una oración y resulta que no te agobies, ven a Cristo. Ven a Cristo, arrepiéntete. Muchos osadamente han dicho, ¿y por qué solo Jesús es el camino? Debe de haber más. Dice R.C. Sproul, la pregunta no es ¿por qué hay un solo camino hacia Dios? Sino ¿por qué hay siquiera uno? No lo merecíamos, hermano, no merecíamos siquiera que hubiera un camino para llevarnos a la vida eterna. No lo merecíamos. Y la pregunta no es ¿por qué solo Cristo? No, la pregunta es ¿por qué siquiera hay solo uno? ¿Por qué Dios tuvo misericordia de mí? ¿Por qué Él me vio con amor cuando yo lo único que hice fue pecar? Cuando yo lo único que hice fue llevarlo a la cruz. ¿Por qué Él decidió que hubiera un solo camino? ¿Y por qué decidió que ese solo camino tuviera que ir a la cruz, tomar mi lugar que yo merecía, el castigo del infierno? ¿Por qué lo tomó Él? ¿Por qué cargó mis pecados en Él? ¿Por qué? Es hermoso lo que dice el himno, cuán solemne y dulce hogar. Ya lo he leído con anterioridad y dice lo siguiente: cuán solemne y dulce aquel hogar donde mora Cristo el Señor. Allí su amor de su almacén despliega lo mejor. Banquete rico, el corazón admirado clama así: ¿por qué, Señor? ¿Por qué será que me invitaste a mí? ¿Por qué me hiciste oír tu voz y entrar y ver tu bondad? Miles de hambre mueren ya, rehusando tu verdad, pues el mismo amor que el manjar sirvió, dulcemente a entrar me llevó. Si no, en mi pecado aún hubiera estado yo. Porque siquiera hay un camino que pagó el precio, que tomó mi lugar,
para que yo no pagara ese precio, que sufrió el abandono del Padre para que yo no sufriera ese abandono del Padre eternamente, porque siquiera hay un camino. La respuesta es porque Dios es amoroso, porque Dios es grandioso, porque Dios es misericordioso. Esa es la respuesta. Versículo 3. La amenaza en cierta manera: pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Dios, sabiendo lo sucedido con la ciudad, hace esta analogía para la iglesia. Esta ciudad fue conquistada como un ladrón que llegó de noche, sin que se dieran cuenta. Así como no velaste y te dejaste conquistar por cosas que no valen. Si no te arrepientes, si no haces estas 5 cosas que yo te he pedido y te arrepientes, yo voy a venir a ti. No es opcional. No es como si, bueno, pues una oportunidad más, no, pues te voy a dar. Y terminamos sin darle al hijo, ¿verdad? No era así. Si no lo haces, voy a venir a ti. Y si bien no dice qué iba a hacer, es interesante ver lo que dice Pablo a los corintios de aquellos que tomaron la cena indignamente. Dice: algunos duermen. Y es interesante lo que dice, porque algunos duermen y fueron en cierta forma disciplinados de esa manera, quitándoles la vida para que no fueran condenados con el mundo. No perdieron su salvación, eran creyentes, pero fueron castigados, fueron disciplinados, mejor dicho, quitándoles la vida. Si bien aquí no se dice qué va a hacer él con ellos, pero yo no quiero saber qué es lo que Dios iba a hacer con ellos. Si a los corintios que tomaban la cena indignamente los mató para que no fueran condenados con el mundo, imagina lo que hicieron con ellos. Imagina lo que pasó con esos que eran verdaderos creyentes pero que estaban pecando. Imagine lo que es con el que no es creyente. Nuestro Dios es fuego consumidor, mis hermanos, no olvidemos eso. Hebreos 12:29, Santiago 4 al 5. Oh almas adúlteras, este pasaje le quedaba perfectamente a Sardis y le queda perfectamente a aquel que está viviendo como Sardis. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? No está hablando de inconversos. Está hablando de cristianos que tienen el Espíritu de Dios y que Dios se los ha dado, y que les dice: oh almas adúlteras, ¿no sabes que Dios te anhela celosamente? Y tú andas en el mundo y tú andas con un cascarón de que vives, pero estás muriendo. Y ese es el mejor de los casos, mis hermanos, que esté en Cristo uno y que sea disciplinado por Dios por estar en pecado, porque Dios al que ama disciplina, como el Padre al Hijo a quien quiere. Una disciplina no es destrucción, una disciplina es para regresar a Cristo. Pero hay de aquellos que están sin Cristo, que creen estar en Cristo y que no lo están, porque no son sus hijos y porque han de ir al infierno. Versículo 4. El halago que en cierta forma Cristo da, pero no a todos. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Si esta iglesia no había muerto en su totalidad, era porque aún había personas vivas ahí. Ese remanente fiel. Y fue por ellas probablemente que Dios dio a esta iglesia moribunda una oportunidad de arrepentirse. Que estos que estaban vivos pudieran permear ahora en los corazones de aquellos que estaban muriendo.
Que estos que estaban vivos pudieran hablar y pudieran con su vida, con su ejemplo, con su comunión con Dios, ahora permear a aquellos que estaban muriendo. Ellos no habían manchado sus ropas, no habían sido infieles al Señor, contaminándose con la cultura secularizada de su época. Y no eran dignos por ellos mismos, y ellos lo sabían. Eran dignos porque Cristo Jesús es digno. Y si nosotros tenemos algo, mis hermanos, del por qué ser dignos, no es por nosotros mismos, es por Cristo Jesús. A los ojos de Jesús se los declara dignos, no por sus propios logros, sino por los de Él. Si usted y yo somos algo, son por los logros de Él. Si usted y yo tenemos imputada justificación, es porque Él pagó el pecado que nosotros teníamos que pagar, y ahora podemos ser presentados justos delante del Padre. Pero si también podemos ser presentados delante de Dios con buenas obras, son por las obras de Cristo, no por las de nosotros, que tenemos que andar en esas obras. Y vamos a concluir con el versículo 5 y 6, mis hermanos, con la promesa. El remedio, ya lo vimos, estas buenas cosas que les dice, y aquellos que fueron revestidos de la gloria de Dios, de la justificación de Dios, que no se contaminaron, ahora les da la promesa. Versículos 5 y 6, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios ha de darle vestiduras blancas al vencedor. El ropaje que cubre a la persona es de un blanco espléndido, maravilloso, significado de la participación en la gloria de Cristo resucitado, como un premio con que Dios recompensa la obediencia y la fidelidad. No por nosotros, tenemos que obedecer, tenemos que ser fieles a Él, tenemos que ser fieles a Dios, pero por esas obras, porque Cristo es digno y porque nos ha imputado esa justificación, nos ha imputado la vida perfecta que Él vivió, ahora nosotros podemos obedecer, ahora nosotros podemos vivir fielmente a Él. ¿Y cuál es la recompensa? Esas vestiduras blancas que representan la santidad, símbolo de paz, símbolo de victoria, símbolo de pureza, que Él compró para ti y para mí y para todo aquel que quiera venir a Cristo, que se haya dado cuenta que tiene fama de que vive pero está muerto. Ven a Cristo, porque Él ha prometido que el que viene a Él no le rechazará. Segunda promesa, no borraré su nombre del libro de la vida. Mi hermano, no es una amenaza, como muchos han dicho. No es una justificación para decir o sustentar la pérdida de la salvación. No es una amenaza, es una promesa. Lo que dice es que nunca nuestro nombre podrá ser borrado del libro de la vida. No es una amenaza. Porque tu salvación no está en tus manos, está en las de Él. Porque Él dijo: completo está en la cruz. Una vez precedido de lo que Él está diciendo, al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Una vez lo que Él está diciendo es: una vez que te he dado mi santidad, tu nombre no será borrado. No es una amenaza, es una promesa. Jamás será borrado. No es como algunos lo dicen: bueno, si dice que puede ser borrado, es como que pues, puede entonces perderse lo que Dios ya nos dio. No es eso. Y si no me cree, mi hermano, si no le es suficiente, Apocalipsis 17:8. Hablando de aquellos que no son de Cristo, hablando de aquellos que irán al infierno, mira lo que dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida.
Se asombrarán viendo a la bestia que era y no es. ¿Desde cuándo no están escritos los nombres? Desde la fundación del mundo. No dice aquellos que estaban y que fueron borrados porque se portaron mal, porque no salieron victoriosos. Sardis. No dice, no están escritos desde la fundación del mundo. ¿Y qué nos dice Efesios 1? Dios nos predestinó. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Si desde antes de la fundación del mundo Dios nos predestinó y nuestros nombres están escritos en el libro de la vida por su voluntad, por el puro afecto de su voluntad, y de aquellos que no están en el libro de la vida, ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Esta promesa es una promesa, no es una amenaza. No hay forma y no hay manera. La Biblia se interpreta a sí misma. No hay manera de que esto signifique perder la salvación. Es una promesa al que venciere. Es una promesa al que permanece fiel. Y la última promesa: y ese nombre lo confesaré delante de mi Padre, delante de sus ángeles, y confesaré su nombre delante de mi Padre. Aquel que está escrito en el libro, no sabemos si es un libro, algunos dicen que no es un libro físico, sino que representa la mente de Dios, y esa mente toda extraordinaria donde nuestros nombres están ahí. Él confesará delante de su Padre tu nombre. Sergio Lemont, presente. Verónica Otero, presente. Luis Telles, presente. Iván Morales, presente. No digo no su nombre porque no voy a pasar por cada uno, mis hermanos, pero hermano, se imagina Gibran Telles, presente. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Tienes fama de que vives, pero estás muerto. O lo que tu vida muestra lo que hay dentro de ti. Vida, no por ti, no por mí, sino porque Dios habita en ti, y lo que brota de nuestra vida es esa fuente de agua viva. Ponte de pie y vamos a orar a Él. Amado Dios y Padre Celestial, perdónanos, Dios, si hemos dado una apariencia de piedad y hemos negado la eficacia de ella. Perdónanos, Dios, si hemos vivido de una forma en que hemos dado, o como lo dice esta carta, esta iglesia, tienes nombre de que vives, tienes fama de que vives, pero estás muerto. Que podamos venir a ti, oh Dios, en arrepentimiento y fe. Si hemos visto que nuestra vida, lejos de mostrar que hemos sido creyentes, lo que muestra es que no estamos en ti, o que hemos sido creyentes pero que nos hemos alejado, la solución es la misma: venir a ti en arrepentimiento y fe, Señor, a la fuente de vida, al pan de vida. Ayúdanos, Señor, a reconocer, Padre, la necesidad que tenemos de ti, y que todas estas promesas de victoria, oh Dios, puedan ser nuestras en la eternidad. Ayúdanos, Señor, te necesitamos, no hay vuelta atrás. Al que no lo haga, ha de venir como ladrón en la noche, pero, oh Dios, como lo dice tu palabra, mas vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz, sois hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios.
Ayúdanos, Dios. No podemos solos. Te necesitamos. Por Cristo Jesús, quien dio su vida para perdonarnos, quien dio su vida en intercambio por nosotros. Por Él, a Él sea la gloria, a Él sea la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Pues vamos a orar por las ofrendas. Nos extendimos un poco más, hermanos, porque